15 cosas más extrañas que hacen los gatos y por qué. Desde el antiguo Egipto hasta la actualidad, los gatos han sido una de las mascotas más populares y queridas por nosotros los humanos. Hasta el poeta francés Charles Baudelaire les decía la célebre frase: Dios creó al gato para que el hombre pudiera acariciar al león. Sin embargo, es bien sabido que estos seres pequeños y tiernos suelen tener comportamientos que nos pueden parecer raros o hasta desagradables, los cuales han generado malas interpretaciones y que se les demoniza en algunas culturas y o hechos históricos. Pero que no cunda el pánico, porque Historia Telling les trae propuestas con 15 cosas más extrañas que hacen los gatos y por qué. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. Quédate para saber más sobre una de las mascotas más buscadas en internet. 15. Se lamen ellos mismos. Es posible que más de una vez hayas visto a uno o más gatos lamerse ellos mismos cuando están descansando o reposando. Esto lo suelen hacer 2 o 3 veces al día para mantenerse limpios y aseados. De esta forma se mantienen indetectables para los depredadores. Además, al lamerse liberan endorfinas, lo cual les produce un efecto placentero y calmante. También se lamen entre ellos como muestra de cariño y confianza. 14. Los gatos charlan. Los gatos usan maullidos y otros sonidos para imitar o incluso comunicarse con otras especies como humanos o aves. Algunas personas suelen creer que los maullidos los usan para comunicarse entre ellos, pero nada más lejos de la realidad. Resulta que los maullidos no son más que una imitación del sonido que hacemos los humanos al hablar, y cuando ellos maullan no hacen más que tratar de comunicarse con nosotros a nuestra forma. Algo muy similar hacen con las aves cuando quieren cazarlas, que al escucharlas emiten bufidos para atraerlas y que los confundan con uno de los suyos. 13. Frotar su cara. Si en algún momento un gato, ya sea propio o ajeno, se te acerca y frota su rostro contra ti, siéntete afortunado, ya que este comportamiento no lo tienen con cualquiera. Llevan a cabo esta acción cuando quieren compartir su olor contigo y de esa forma te determinan como parte de su zona segura. También es una forma de mostrar afecto o decir que le agradas. 12. Dan cabezazos. Los gatos suelen dar cabezazos como muestra de afecto. Si alguna vez has recibido cabezazos de tu gato, indica que se siente cómodo contigo y que te tiene confianza. Es un mensaje que se puede traducir como un te quiero. 11. Reposan en espacios pequeños. Los gatos adoran los espacios pequeños, tienen la capacidad de adaptar sus cuerpos para poder encajarse en espacios diminutos. De esta forma pueden mantener sus órganos vitales protegidos de cualquier amenaza, para así poder sentirse seguros y descansar. Este instinto de supervivencia lo arrastran de sus antecesores silvestres y lo mantienen hasta el día de hoy. Si llegaste hasta aquí, recuerda darle like y suscríbete si es que aún no lo has hecho. 10. Traer a casa animales muertos. Traer animales muertos es una costumbre muy común entre los gatos, sobre todo entre las hembras. A pesar de ser animales domésticos, heredaron de sus antecesores el instinto cazador, haciéndolos muy buenos en esta tarea a pesar de no necesitar esta habilidad viviendo en compañía humana. Suelen usar estas habilidades con la intención de enseñarles a su dueño cómo cazar. Es una muestra de afecto e intercambio de conocimiento que usualmente tienen con sus crías, pero que terminan reproduciéndolo con sus amos al considerarlos parte de su círculo familiar. Así que recuerda, cuando tu gato hace eso, solo no quiere que te mueras de hambre. 9. Duermen 15 horas diarias. El gato doméstico suele dormir entre 15 y 16 horas por día, a diferencia de aquellos gatos que viven en el exterior. La vida sedentaria aumenta las horas de sueño debido a la falta de estimulación. Los gatos son de naturaleza nocturna, así que en mayor medida su tiempo de dispersión y caza lo pasan en la noche, mientras que en el día duermen, ya sea entre siestas o de forma ininterrumpida. Esto varía dependiendo de las costumbres de su amo. 8. Ronronear. Los gatos ronronean desde su etapa más temprana. De esta forma, generan un vínculo directo con sus madres durante su lactancia. En su etapa adulta, lo hacen durante el cortejo o mientras se acicalan entre ellos. Durante las interacciones con los humanos, suelen ronronear en las sesiones de caricias para exigir atención o comida. Este sonido puede ser bastante persuasivo para los humanos, ya que alcanzan frecuencias similares a las del llanto de un bebé. 7. Muecas con la boca abierta. A este comportamiento se le conoce como efecto Flehmen. Está presente en varios mamíferos además de los gatos. En el caso de estos, hacen esta mueca con la boca para reconocer los olores cuyo origen no entra en su campo de visión, para analizar con más facilidad la cercanía de alguna posible amenaza.
6. Rociar con su orina espacios indebidos. Esta es una respuesta muy común a un cambio repentino en su rutina. Suelen hacer esto cuando se sienten amenazados o están en una situación de estrés, ya sea porque su caja de arena no está en condiciones para su uso o a su alcance. Rociar con su orina los hacen sentir más seguros, puesto que es una forma que tienen para marcar territorio esparciendo su olor, permitiéndoles encontrar su entorno como un lugar seguro. 5. No les gustan los baños. Ellos poseen un pelaje que es difícil de secar y dejar rastros con gotas de agua los hace un blanco fácil para posibles depredadores. Sumado al frío, los expone en una situación de mucho estrés, por lo que se recomienda solo bañar a su gato cuando sea realmente necesario. 4. Amasar. Amasar es un movimiento que hacen con sus patas sobre cualquier superficie suave. También se les llama hacer galletas o amasar pan, por su similitud que tiene con estas actividades humanas. Los cachorros amasan las mamas de sus madres para favorecer la extracción de leche. Esta conducta se queda con ellos hasta la etapa adulta para con sus patas esparcir su olor en lugares seguros para ellos. 3. Correr y brincar de forma repentina. Si has convivido con gatos, es seguro que lo has visto en estado de reposo y de forma súbita comienzan a brincar y correr. Es un comportamiento muy común entre gatos sedentarios. Por la forma de vida que tienen, suelen acumular mucha energía y con esta acción suelen descargarla. Lo más recomendable es jugar con tu gato, sacarlo o estimularlo para que puedan drenar el exceso de energía. 2. Morder. Esta es su forma de decirte que no les gusta algo que estás haciendo, ya sea que no le estás prestando atención o que le estás tocando en un lugar donde no les gusta. Puede ser una herida o la pancita, ya que esto los hace sentir vulnerables. 1. Aterrizar sobre sus patas. Y para finalizar, es bien sabido que los gatos siempre caen sobre sus patas, o por lo menos casi siempre. Esto se debe al reflejo de enderezamiento que consiste en el ajuste del ángulo de sus patas. La flexibilidad y ligereza de sus cuerpos les permite mantener equilibrio sin importar la altura, siempre cayendo sobre sus patas. Esto los convierte en excepcionales acróbatas. Espero que este video te haya permitido conocer más sobre los gatos. Comenta si te gustaría un top sobre perros. Suscríbete si es que aún no lo has hecho y dale a la campanita para estar atentos con todo el contenido que Historia Telling tiene para ti. Sin más que decir, hasta el próximo video.